Soy María Paz Yáñez, entré a la escuela el año 97. Actualmente soy profesora de música y musicoterapeuta y además clown de hospital. Cuando salí de la escuela trabajé como profesora muchos años y después me fui a Barcelona a hacer un máster de musicoterapia, y cuando volví trabajé durante 6 años acá en el ámbito de la salud mental. Trabajé con personas con diagnóstico psiquiátrico severo, como 4 años, 5 años. Y también trabajé en discapacidad cognitiva. Después de hartos años tuve la fortuna de trabajar con el Doc Maturana, con Humberto Maturana, un año, y ahí mi trabajo consistió en tomar algunos conceptos de la biología cultural del Doc y pasarlo a la experiencia, ya como actividades para que las personas pudieran comprender la biología cultural desde la vivencia y fuera accesible para todos. Mi nombre es Leonardo Gatica, soy de acá de Valparaíso, trabajo en el Liceo Bicentenario de Valparaíso, ingresé al Instituto de Música el año 2005, egresé en el 2010, y mi trabajo como docente acá en el liceo es mi principal actividad, digamos, desde lo que es lo laboral, ¿ya? Pero además de eso, tanto mi formación profesional como otras formaciones que me ha dado el IMUS también me han permitido desempeñarme en varias funciones. Una de esas como guitarrista, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de estudiar con Esteban Espinosa varios años mientras estaba en la carrera, lo cual me ha permitido ser parte de muchos proyectos musicales que me involucran a mí como guitarrista, tanto en música popular como en música, digamos, de tradición escrita. Así también yo me he desempeñado en lo laboral, acá en el liceo, por ejemplo, como director de coros, ya que yo desde el año 2014 fundé y dirijo desde ese entonces el coro del Liceo Bicentenario, con el cual ya he estado trabajando largos 8 años, incluido el receso de los escenarios, ¿cierto? Con el cual, este trabajo que he desempeñado con el coro, con el cual han pasado varias generaciones, me ha llevado a desarrollar un elenco artístico que tiene alta proyección, ¿ya? El cual ha tenido varios hitos. Por ejemplo, yo como director de coro en el año 2018 ganamos el concurso nacional Crecer Cantando del Teatro Municipal, lo cual ha significado un hito importante por la consecución de altos logros en el ámbito artístico coral, ¿sí? Además, yo participo como coralista del conjunto de madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha, un conjunto coral de una gran calidad artística que ha hecho enormes aportes discográficos en el país, estrenar obras de autores chilenos. Y el año 2021, el año pasado, nosotros fuimos capaces de sacar adelante varios proyectos, y uno de esos involucró el poder grabar un disco, un tercer disco de música chilena para coros. Y eso ha sido una labor para mí sumamente relevante, el poder dar cabida a nuevos repertorios. Y por ese mismo motivo, yo, mi proyección como músico, digámoslo así, tiene que ver con el aporte a la música coral y en cómo yo aporto a la música desde esa área. Bueno, mi nombre es María Carolina López Gajard. Trabajo actualmente en varios lugares, pero este lugar donde estamos hoy es la Universidad Técnica Federico Santa María, donde ejerzo como directora orquestal, ¿sí? Directora de la orquesta estudiantil de esta universidad. Yo ingresé a la Universidad Católica de Valparaíso, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el año 1995. Esa es mi generación. Y puedo contarles que dirijo orquestas, que dirijo esta orquesta, que dirijo la Orquesta Infantil y Juvenil de la Comuna de Cerrillos en Santiago, una orquesta que yo creé el año 2014 y que todavía tengo a cargo.
También creé la Orquesta Latinoamericana Estudiantil de Valparaíso en el año 2017, que tiene otro carácter, con música e instrumentos latinoamericanos dedicada a niños. Y este año he estado a cargo de la batuta de la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil de la FOJI. Hola, mi nombre es José Aranda Riveros, profesor egresado y titulado del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ingresé el año 1990 y trabajo principalmente en el colegio donde estamos en este momento, que es el Colegio Nacional de Villa Alemana, en la sede de enseñanza media, realizando clases sistemáticas a los alumnos desde séptimo a cuarto medio. Y también trabajo en un proyecto de orquesta juvenil dependiente del Servicio Local de Educación de Valparaíso, en el CELEP de Valparaíso, en la orquesta OPEVAL. Y en ese lugar estoy a cargo de las clases de clarinete, soy clarinetista además, y también a cargo de todos los arreglos musicales para la orquesta, para las distintas agrupaciones pequeñas que se forman también dentro de este proyecto. Y llevo haciendo estas tareas hace ya bastante tiempo. Bueno, soy Francisca Granados, profesora de música de la Católica de Valparaíso. Egresé el año 2004, no, me equivoqué. Ingresé el año 2004 y al finalizar la carrera partí 2 años dedicándome solo a reemplazos. Me dediqué a eso y a clases particulares donde estudié también dirección coral con Ernesto Cárcamo y pedagogía del jazz en Santiago. Ahí hice un complemento como con lo popular de la música y luego entré a trabajar al Colegio Altazor por 6, 7 años que estuve ahí, donde trabajé primero en el área básica, de primero a cuarto básico, luego se me agregaron séptimo y octavo y después volví a tener solo la básica, que tenía 3 cursos por nivel de 30 niños por curso. Entonces tenía como 350, 400 niños a mi haber. Y ahí desarrollé varias cosas musicales, dentro de las cuales el sello más personal que yo tengo y tenía en esa época es que estudié sonoterapia y mi hora de clases yo la divido en 15 minutos de conciencia corporal en el aula. De ahí, de ese momento para siempre, hasta hoy. Entonces genero conciencia corporal con técnica vocal y luego empieza la clase. Mi nombre es Alicia Kalaisic, profesora de música egresada del Instituto de Música, licenciada en Ciencias y Artes Musicales. Yo estoy actualmente trabajando en el Colegio Rayén Mahuía Montessori en Colina, región metropolitana, y ahí me desempeño como profe de aula, desde sala cuna hasta cuarto año medio. También trabajé cuando viví en la quinta región en el Seminario San Rafael. Trabajé un par de años ahí como profesora de violín, del taller de violín, y como profe de aula. También trabajé en 2 jardines infantiles de Viña y Valparaíso, Jardín Semillita del Servicio de Salud de Valparaíso y Jardín Gaspar. Y también trabajé como profesora de violín en la Academia Impulsarte en Villa Alemana. Mi año de ingreso al instituto fue el año 2006.
Decidí estudiar en la escuela porque ya estaba ahí en el conservatorio de antes, entonces se me hacía más familiar. Se me hacía una escuela prestigiosa eh, en la región y mi experiencia estuvo un poco ruda, la verdad, porque estuve justo en un momento de la escuela como bien álgido, donde pasaron muchas cosas. Entonces, claro, se me hizo un poco rudo, pero de todas maneras fue un gran aprendizaje en lo personal, no solo en lo académico. Así es que esa fue mi experiencia. Bueno, yo decidí estudiar en el Instituto de Música, en el IMUS, porque yo tenía mucho interés en desarrollar muchas habilidades musicales, ¿ya? Cuando yo me decidí por estudiar la carrera de música, acá en la región igual hay bastantes ofertas. Y yo siempre quise aspirar, en ese momento mi decisión fue aspirar a lo que me pudiese desarrollarme más como músico, más en mis competencias auditivas, más en la lectura, más en desarrollar distintas habilidades, en conocer distintos repertorios también. Y yo en ese entonces, cuando era joven, tenía la posibilidad de conocer otros músicos que estaban aún estudiando en distintas universidades. Y al observar a esas personas, me decidí por la universidad que yo creía en ese entonces desarrollaba más virtudes en los estudiantes, ¿sí? Tenía amigos que eran capaces, tenían muy buen oído y tenían muchas habilidades para poder desarrollar muchas cosas, poder sacar canciones rápidamente, poder tener un manejo del lenguaje musical bien avanzado, bien técnico, que a mí me sorprendía, pero a la vez me sentía muy atraído por manejar ese conocimiento. Y a la vez, músicos también que eran capaces de desarrollar, por ejemplo, buena técnica, buena interpretación, buena lectura de partituras, que para mí era en ese entonces algo súper ajeno. Yo me inicié más bien de forma autodidacta, pero al ver el nivel de expertise de estudiantes del IMUS, me decidí por estudiar en ese lugar. Entonces, la razón por la cual me decidí estudiar ahí tiene que ver por el alto grado de mi consideración, lo que yo considero que es un alto grado de desarrollo de competencias musicales en distintas áreas. Y de lograr esa rapidez y ese manejo de tantos elementos de lenguaje tan complejos, me hizo decidirme por estudiar en el Instituto de Música. Y cuando entré a estudiar efectivamente, creo que el primer día de clases fue una ratificación de que había decidido bien, porque me pasó que yo entré al Instituto de Música y recuerdo que el primer día que entré vi al Esteban Espinosa tocar guitarra en el hall. Y yo me detuve, quedé perplejo, la verdad. Yo tocaba en ese entonces tal vez canciones de raíz folclórica, canciones de Inti Illimani, algún tema de Silvio Rodríguez. Y cuando entré estaba tocando, creo, la sonata, el primer movimiento de la sonata de Leo Brauer. Y dije, no, este es mi lugar. Y dije, este es mi lugar. Yo quiero ser capaz de olfatear esto todos los días, ser capaz de entender esta música tan compleja. Y después me fui encontrando con más músicos que tenían muchas competencias. Entonces, era no solo nutrirse de lo que era capaz el instituto entregar por sus docentes, sino que también por la alta expectativa que los estudiantes que estaban allí querían lograr. Y como alimentarse de eso que tenían mis compañeros y que venían mis compañeros, tanto los que venían conmigo como los que ya estaban en el instituto, me parecía fascinante. Yo recién hablaba de las personas. Yo me encontré allá, bueno, con la música, sin duda, para estudiarla en profundidad. Y siendo una enamorada de la música, encontré el oficio, pero a través de tres personas fundamentales en mi carrera, digamos, en mi paso por el IMUS, que fueron Heike Scharrer, la profesora de viola, Marcela Ticu también, ellas dos, Margot Loyola y René Berger. Fueron personas con las que yo tenía mucha confianza para hablar muchas cosas que tenían que ver como con la vida de la música. Entonces,
si bien el camino no fue tan fácil en la universidad, y no me voy a detener en esas cosas, lo que yo recogí de estas personas fue el amor por la música y el sobrepasar cualquier cosa, yendo en pos de esa pasión. Finalmente, cuando uno ejerce la música desde cualquier punto, como intérprete, como compositor, como profesor, como profesor de música, como maestro, qué sé yo, lo que prima para mí, hoy, hasta el día de hoy, lo que prima para mí es el amor por lo que hago, la necesidad finalmente de ejercer eso. Es más allá de de mi propia humanidad, siento yo. ¿Sí? El haber logrado despertar esa chispa, creo que se la debo a estos maestros. Bueno, es una pregunta a veces un poco difícil en el contexto de final de año en el que estamos todos los profesores cansados y es la conversación como propia ahí del consejo de profesores o del cafecito con los profesores. Claro, que queremos vacaciones, queremos alejarnos un rato de estar aquí en la sala. Sin embargo, mirando en perspectiva, ¿cierto? Me encanta lo que hago. Creo que el trabajo que se hace acá no estamos trabajando ni con máquinas, ni con papeles, sino que con otras personas. Y eso lo hace, para mí en lo particular, muy enriquecedor. El que un chiquillo, que me ha pasado sobre todo este último año, me llamó mucho la atención. Hay 4 chiquillos de acá que se acercaron a hablar conmigo: profesor, queremos estudiar música. Entonces, esa es un feedback re interesante para uno, porque sabe que algo de lo que uno está haciendo va quedando en esos chiquillos. También yo creo que me gusta mucho en el tema de estar haciendo música con ellos y presentar números musicales que siempre nos piden, festivales a los que asistimos, y sentir esa complicidad del chiquillo con uno, ¿cierto? Las cosas que salen bien, las cosas que salen mal, las miradas, me equivoqué, pero seguimos. Todos esos detalles tan humanos y tan propios de la música se viven aquí en el aula, en la pedagogía, así que por eso creo que es uno de los aspectos que más me gusta. Además de conocer, he conocido mucha música a través de los chiquillos, claramente. La música que hoy se hace en el ámbito de la música popular, estoy súper al día por los chiquillos, la experiencia que ellos también van compartiendo y transmitiendo. Ay, lo que más amo son los niños y las niñas. De hecho, por eso, bueno, después de que me fui del Colegio Altazor, de que me echaron, me desencanté de las instituciones, por lo mismo que hablábamos recién. Y lo lamentable de desencantarse de la institución es que te alejas de los niños. Y este universo cerebral tan maleable de los niños y de su percepción es lo que más me encanta de la pedagogía, de la retroalimentación que se genera. Bueno, yo soy bien sonoterapeuta para mis clases también. Los hago percibir con la voz, les llevo cuencos, sansu, los distintos sonidos y vibraciones, entonces hablamos harto de la física del sonido. Y ellos empiezan a conectarse a la música a través de la vibración. Entonces, lo que decía recién de que es una forma de vida, ellos también empiezan a vivirlo así y me empiezo a vincular distinto con ellos y ellos empiezan a, ¿cómo se llama? Como a vivir la vida a través de la vibración, a escuchar ríos, se conectan un poco con los elementos, les pasan cosas también cuando escuchan olores, colores. Entonces, eso yo creo que, al menos para mí, haber incorporado en mi hora de clase los 15 minutos de conciencia corporal, que es no es solo para la conexión espiritual ni para la vibración, sino que es para tu cuerpo, porque ser músico, lo más importante para ser músico o música es tener una conexión con tu cuerpo.
Y eso se genera a través de esta cosa que me instauré propia. Y es una cosa de la que me enorgullezco y que no voy a eliminar nunca. Y yo creo que por eso me echaron también de los colegios, porque se genera conciencia, se genera conversación, se genera enfrentamiento también. Me acuerdo que les mandaban cartas al director de que por qué en música tenían tan pocas horas a la semana. Todas esas cosas. Entonces, a mí, en el fondo, lo que más me gusta de la docencia es poder llegar a un vínculo con los niños y niñas a través de lo que para mí es vivir, po, en el fondo. Y eso, que lo entiendan y que haya una conexión tan directa, es lo más lindo, al menos, para dedicarme a eso. Lo que me mantiene dentro de la institución. Yo creo que un consejo podría ser, primero que nada, que a mí yo se lo comuniqué muchas veces a mis propios estudiantes cuando estaban en la duda si querían estudiar música o no. En el caso de la pedagogía, yo creo que uno tiene que ser bien consciente en saber que uno va a ser profesor. Es difícil conciliar el mundo del músico con el mundo de la pedagogía, porque el mundo de la pedagogía en Chile es muy exigente, es muy demandante, es muy gastador. Entonces también muchas veces como músicos pretendemos llevar como toda la sabiduría que tenemos de nuestra formación al aula y lo podemos hacer muchas veces, pero otras necesitamos otras habilidades que son estrictamente de la pedagogía, que las vamos aprendiendo en el camino con la práctica. Eso por un lado. Yo les digo que si quiere ser profe de música, piense que va a ser profe, profesor. Muchas veces uno aprende con la experiencia de los otros docentes, con los generalistas, por ejemplo, los profes de otras asignaturas, cuando uno ya está en rodaje pedagógico. Y por otro lado, ya netamente con lo de la formación musical, aparte de lo pedagógico, es que uno se da cuenta cuando ya es más adulto y con el correr del tiempo. Cuando uno es estudiante joven, muchas veces se toman las cosas a la ligera. Y hay algo súper importante que descubrí, que me lo enseñó, tuve la suerte que me lo enseñó Jaike, es el tema de ser consciente de lo que uno está aprendiendo como músico. Muchas veces uno tiene como esa cosa mecánica de adquirir y adquirir conocimientos, pero no hacerlos conscientes o hacerlos pasar por el cuerpo. Algo que a mí me ha enseñado la pedagogía o el hacer clases de música en específico, es que la música siempre tiene que pasar por el cuerpo. Si yo racionalizo demasiado la música y no la siento, es una música que en el fondo va a ser vacía. Quizás yo voy a estar, un niñito, no sé, tocando una melodía en el metalófono, la toca excelente, ya se la aprendió de memoria, sin equivocaciones, pero ese niño realmente sintió lo que estaba tocando, lo pudo bailar, lo pudo cantar. Hay tantas cosas que tienen que ver con la neurodiversidad también, que uno se encuentra en el aula. En mi caso en particular, y lo quiero mencionar, nos encontramos con niños que tienen neuroplasticidad y neurodiferencia. Tenemos niños que son de espectro autista, niños con algún tipo habilidad motora descendida. Entonces, también eso es súper importante y se me queda en el tintero. Ser flexibles con lo que hacemos en el aula y ser creativos. Porque muchas veces nos encontramos con estos desafíos que no son menores. Muchas veces hacerle clase de música a un niño de espectro autista que tiene sensibilidad acústica es complejo. Entonces tampoco lo podemos dejar de lado, tenemos que buscar una forma de acercarlo a la música que se adapte a su necesidad especial.